Muy buenas noches. El día de hoy queremos presentarles una pequeña introducción y demostración acerca de lo que es Kubernetes. Esta presentación está desarrollada por tres integrantes, los cuales seríamos Daniel Ishkot, Alexander Méndez y Moisés, su servidor. Entonces, el día de hoy queremos abarcar diferentes contenidos, entre los cuales tenemos la introducción a lo que es Kubernetes, el objetivo de esta presentación, para qué sirve, cómo se utiliza Kubernetes, algunos conceptos básicos, ejemplos prácticos para que cualquier persona pueda empezar paso a paso con el uso y funcionamiento de Kubernetes, y al finalizar tendremos una pequeña conclusión. Entonces empecemos con nuestra introducción. ¿Qué es Kubernetes? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El uso de Kubernetes nos permite administrar cargas de trabajo y servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros podemos tener diferentes aplicaciones corriendo en segundo plano, solo que nosotros vamos a determinar qué recursos van a gastar, con qué se van a conectar, cómo se van a desarrollar y ese tipo de cosas. ¿Y de dónde nace todo esto? Esto nació gracias a que Google liberó el proyecto en el año 2014, y por ello Kubernetes está basado en la experiencia que Google tuvo corriendo aplicaciones en producción a gran escala por década y media, ya que Google anteriormente corría, por ejemplo, Gmail, YouTube en contenedores. Entonces, a base de toda esta experiencia que Google tuvo, decidió en 2014 sacar esta aplicación. Entonces, lo que es prácticamente Google con los contenedores manejaba todo en automático, como mencionamos antes, solo determinaba qué recursos brindarle a cada servicio. En este caso, ellos con sus servidores, ¿no? Determinaban qué servidores utilizarían y todo eso. Entonces, de ahí nació la idea de Kubernetes, cómo manejaban los fallos de esos contenedores, y luego se liberó para que lo usáramos todos en el día a día. Buenas noches. Como objetivo general es demostrar el dominio conceptual y práctica de Kubernetes mediante una explicación clara y estructurada, apoyada con ejemplos realizados como Minikube o con evidencias de utilidad, funcionamiento y aplicación en entornos reales, complemento con documentación técnica que refuerce lo expuesto. Acerca de las plataformas de contenedores, explicar cómo Kubernetes gestiona contenedores de forma eficiente, escalable y automatizada. Utilizar Minikube para desplegar una aplicación contenerizada y demostrar el ciclo de vida completo como creación, escalado. Resaltar ventajas como aislamiento, reutilización y consistencia entre otros entornos de desarrollo y producción. Acerca de las plataformas de microservicios, demostrar cómo Kubernetes facilita la arquitectura de microservicios, promoviendo modularidad, resiliencia y escalabilidad. Explicar cómo Kubernetes gestiona el descubrimiento de servicios, de balanceo de cargas y tolerancia de fallos. También la plataforma portable en nube evidencia cómo Kubernetes permite la portabilidad de aplicaciones entre distintos entornos de la nube, local, pública o también híbrida. Explicar el concepto de infraestructura como código y cómo Kubernetes abstrae entornos subyacentes. Resaltar cómo esta portabilidad reduce el vendedor lock-in y mejora la flexibilidad operativa. Muy buenas noches. Ahorita vamos a ver sobre cómo es que sirve Kubernetes. Kubernetes puede servir como entorno de administración y Kubernetes como plataforma. Para el entorno de administración, Kubernetes orquesta la infraestructura de cómputo, redes y administración y almacenamiento. En cómputo, lo que hace Kubernetes es lo que hace a cómo decidir dónde se tienen que ejecutar todos los contenedores. En redes, lo que se debe de gestionar la comunicación entre los servicios. Y en almacenamiento, lo que hace Kubernetes es de que conecta todos los volúmenes persistentes a los contenedores. Básicamente, el entorno de administración que hace Kubernetes es de que uno como usuario o como cliente que va a utilizar Kubernetes es de que no se debe preocuparse por tantos detalles, porque Kubernetes lo que hace es de que organiza todo automáticamente. Ahora Kubernetes como plataforma. Más allá de la administración, Kubernetes ofrece una base sólida para construir herramientas y soluciones personalizadas, que serían los labels y annotation. Más adelante nosotros vamos a explicar sobre cómo es de que los labels y annotations se implementan dentro de Kubernetes. Está también sobre el plano de control, que control plane, que esto lo que hace es de que va a exponer las APIs
para que las personas puedan utilizarlo directamente para crear sus herramientas o automatizaciones. Una, tenemos tres aclaraciones muy importantes sobre Kubernetes, que es de que Kubernetes no es un sistema PaaS tradicional. ¿Esto qué significa? De que no es una plataforma como servicio. Esto nos dice que no es como una herramienta tan desarrollada, se podría decir, y que no nos da tanta facilidad para poder trabajar como son las plataformas de PaaS convencionales. También lo otro que que no hace Kubernetes es de que no realiza tareas de desarrollo. O sea que esto significa de que no puede compilar código, no puede hacer testing, ni puede generar artefactos. Y el último que tenemos es de que no es un sistema de orquestación rígido. Esto significa de que esto es altamente configurable y extensible, ya que se puede adaptar a nuestras necesidades específicas. Ahora le queremos hablar un poco de lo que es la arquitectura de Kubernetes para que podamos entender un poco a profundidad cómo es que esta funciona. Para empezar, nosotros tenemos en la parte verde lo que es el masternode. Este es el cerebro del clúster. Entonces, este se encarga de coordinar todo lo que va a ocurrir en Kubernetes. Entonces, entre estas partes tenemos el Kube API Server. Este es un punto de entrada para comandos, para los comandos, ya sea que usemos nosotros una interfaz gráfica o la línea de comandos CLI. También tenemos el API, el cual expone el API REST de Kubernetes y valida procesos y también validamos procesos y solicitudes. También dentro del masternode de Kubernetes nosotros tenemos el scheduler. Este decide en qué nodo se ejecutará cada pod según recursos disponibles. Luego también tenemos el Kube Controller Manager, que lo que hará es ejecutar varios controladores que vigilan el estado del clúster. Por ejemplo, tendríamos el Replication Controller, este va a asegurar que haya el número correcto de réplicas en un pod. También tenemos, por ejemplo, el Namespace Controller, que gestiona los espacios de nombres. Básicamente, el Kube Controller Manager se asegurará que todos funcionen de la manera que nosotros lo estamos identificando, lo estamos indicando en los archivos. También tenemos el etcd, que lo que va a hacer es que va a ser la base de datos clave de valor distribuida y también guarda el estado del clúster, o sea, las configuraciones, nombres de pods, entre otras cosas. Luego ya venimos a la parte donde realmente se están realizando las cosas, o donde se están ejecutando las aplicaciones, que serían los worker nodes, que serían los naranjas. Entre eso tenemos, por ejemplo, los pods, que un pod, lo miraremos más a alta profundidad, es una unidad mínima de ejecución que contiene uno o más contenedores. Se recomienda que sea solo uno. Cada pod corre en un nodo. Y también tenemos el kubelet. El kubelet es un agente que corre dentro de cada nodo, se comunica con el master para recibir instrucciones y aportar estado. También tenemos el kubeproxy, que va a manejar el tráfico de red hacia los pods, implementa las reglas de la red para acceder a servicios. Y por último tenemos las interfaces UI y CLI, que serían las esferas celestes que podemos ver. Estas son las herramientas que usamos para interactuar con Kubernetes. CLI como podría ser kubectl, y UI cuando hablamos de UI hablamos de un dashboard que también lo podemos tener en Kubernetes. Entonces esto, como mencionamos antes, lo que van a hacer es enviar comandos al Kube API Server, y entonces esto los va a traducir en acciones que el clúster entiende. Entonces, ¿cuál sería nuestro flujo de comunicación en este diagrama que podemos ver? Tenemos que los usuarios interactúan con el API Server, ya sea desde UI o desde CLI. El API Server coordina con los componentes del master, y el master da instrucciones a los worker nodes o a los nodos trabajadores, y los worker nodes ejecutan los pods y reportan su estado. A continuación explicaremos lo que es... Entonces, ahora entraremos a ver cómo se utiliza Kubernetes. Para esto es necesario que nosotros entendamos lo que es un archivo YAML. Este es el que nos permite, por medio de estos archivos, lo que nosotros podemos hacer es definir el estado deseado de las aplicaciones o servicios que van a estar dentro de nuestros contenedores. Entonces, para esto nosotros vamos a definir pods, servicios, volúmenes, entre otras cosas, ya que Kubernetes entiende estos archivos y los puede interpretar y aplicar. Entonces, ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se ve un archivo YAML. Entonces, como podemos ver en este archivo, en este caso el archivo es llamado ejemplo-pod. Ejemplo-pod.yan o .yml, podríamos omitir la A. Entonces, ¿qué es lo que contiene este archivo? Tenemos nosotros la API version, que es la versión de API de Kubernetes que usará. Entonces, para pods nosotros somos la versión 1, tenemos el tipo. Entonces, como les decía anteriormente, este es un ejemplo de un pod, entonces kite es pod. Entonces también tenemos la metadata, que es la información
Entre esto tenemos, por ejemplo, el nombre del archivo, que como les mencionaba, es ejemplo pod. Luego tenemos las especificaciones del pod, que es toda la información que el contenedor tendrá, imagen, puertos. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el nombre del contenedor, que va a ser Nginx Container. Tenemos la imagen que voy a utilizar. Entonces, si es, su nombre es Nginx Container, la imagen va a ser un Nginx. Y entre los puertos, nosotros vamos a decirle qué puertos se expondrán dentro del contenedor. En este caso, nosotros estamos utilizando el puerto 80. Entonces, como podemos ver, este tipo de archivos define el recurso de Kubernetes. Entonces, este está escrito en una forma que sea fácil de entender para un humano, pero también tiene una indentación que representa jerarquías. Entonces, esta es la utilidad de un archivo YAML. A continuación, seguiremos con los otros conceptos para saber cómo se utiliza. Otro concepto que nosotros debemos de tener para poder utilizar Kubernetes sería el uso de kubectl. kubectl lo que hace con nosotros y lo que nos puede ayudar es de que podemos interactuar con el clúster desde una terminal, ya sea que podemos nosotros ingresar desde Linux o desde Windows. Lo que hace básicamente kubectl es de que puede crear, consultar, modificar o eliminar cualquier recurso de nuestro clúster que nosotros estamos creando. Muchos de los comandos que nosotros podemos ingresar desde kubectl y desde una terminal podría ser kubectl apply, kubectl get spots, kubectl describe service y kubectl delete pod. Entonces lo que hacen estos comandos es para nosotros que podamos lanzar todos nuestros servicios y todos nuestros clústeres que hemos estado creando. Un ejemplo que podría decirles acerca sobre kubectl y que siempre nosotros vamos a aplicar durante todos los ejercicios que vamos a demostrarles hoy es el kubectl apply my app, que en este caso my app es un nombre ficticio, podría decirlo, ya que es el nombre de nuestro proyecto que nosotros siempre vamos a trabajar. Y sería el punto jam, la continuación que se le va a tener para hacer lo del aplicar todos los cambios que nosotros hemos trabajado. Anteriormente mi compañero les había explicado sobre qué es lo que lleva el archivo, perdón, YAM. Y entonces ahora tenemos como siguiente punto la automatización del ciclo de vida de Kubernetes. Lo que hace este concepto, lo que nos quiere tratar de entender o que podamos entender nosotros es de que Kubernetes lo que va a hacer siempre es de que va a gestionar automáticamente nuestro despliegue, nuestro escalado, nuestra recuperación ante los fallos y la actualización de las aplicaciones. Para cuando cuando se va a encargar Kubernetes de nuestro despliegue, esto significa de que va a hacer que todos los contenedores se apliquen según lo de que nosotros hemos establecido durante nuestro archivo YAM. En el escalado lo que va a hacer es de que va a tratar de sacar réplicas según la carga que se tiene durante el clúster y durante la creación, la recuperación ante fallos. Esto lo que nos quiere decir es de que Kubernetes va a siempre tratar de ver de que ningún pod falle, y si es que este pod falle, lo que va a hacer es de que lo va a reiniciar las veces que se tienen necesarios, ya que si siempre hay problemas, entonces Kubernetes lo que hace es de que siempre va a gestionar esa falla, entonces siempre va a hacer la recuperación. Y la actualización que sería es de que si nuestra aplicación o nuestro servicio que nosotros estamos lanzando dentro de Kubernetes, si es que se detiene, lo que va a hacer es de que Kubernetes va a hacer siempre las actualizaciones, que sería los rolling updates, que es siempre hacer las actualizaciones de tal manera que nunca la aplicación o el servicio que nosotros vamos a lanzar esté como que el funcionamiento no esté de mala manera.
Entonces, lo que hace Kubernetes es de que siempre va a estar gestionando todas estas partes de nuestro clúster, servicio o pod que nosotros vamos a lanzar. Entonces, ahora como siguiente paso, mi compañero les va a presentar sobre cómo es la instalación desde un sistema que sería Linux. Bueno, como ya mis compañeros han hablado acerca de lo que es Kubernetes, cómo se usa o para qué sirve, proseguiremos con la instalación en Ubuntu. Entonces, como primeros, aquí tenemos la documentación de Kubernetes, de cómo se instalaría, información acerca de este, comandos y podemos encontrar cosas más. Entonces, proseguiremos con la instalación. Voy a limpiar esto. Entonces, los primeros en Ubuntu o en algún sistema operativo de Linux, lo primero que debemos hacer es actualizar el sistema. Todo esto lo hacemos con sudo apt upgrade y sudo apt update. Una vez actualizado el sistema, ya podemos empezar a instalar las dependencias de Kubernetes, que sería con el siguiente comando. Aparte de esto, lo que necesitamos para poder instalar Kubernetes es ya tener instalado Docker. En este caso, nosotros ya lo tenemos instalado, entonces solo se proseguiremos con la instalación de Kubernetes porque necesitamos instalar todas las dependencias, pero cuando se instala Docker, se instalan con estas. Entonces, una vez ya instalado Docker, le podemos ir con Kubernetes, que sería con el comando que acabo de ingresar para poder instalar las dependencias de Kubernetes y poder instalarlo en el sistema. Luego de este comando, seguiremos dándole permisos para que lo pueda instalar correctamente. Después de esto, lo instalaremos en el sistema. Y para verificar que la instalación haya sido correcta, lo verificaremos con este comando. Como podemos ver aquí, ya tenemos la versión de client y también la de custom. Bueno, como ya hemos instalado Kubernetes, proseguiremos en la instalación de Minikube. Minikube, ¿qué es? Esta es una herramienta para crear un pequeño clúster dentro de Kubernetes. Es como puedo decirlo, Kubernetes es para crear clúster o servidores en la nube de forma grande para empresas. Y Minikube, como bien lo dice la palabra, es un Kubernetes pequeño donde podemos hacer pruebas locales de forma fácil y un poquito más. Podemos aprender a fusionar Kubernetes sin pagar servidores, probar cómo se levantan aplicaciones en contenedores antes de pasarlos a Kubernetes, que ya sería el verdadero, o hacer experimentos de desarrollo en un entorno controlado. Entonces, para la instalación de Minikube, lo que procederemos a hacer es primero descargar el release, que sería con este comando. Una vez instalado este, procederemos de igual forma a instalarlo en el sistema, que sería con este comando, ya instalado en el sistema. Ya hechos estos dos comandos, estaría instalado, pero para verificar que esté correctamente, ingresaremos minikube version. Con esto podríamos ver la versión si está instalado. Como podemos ver aquí, ya nos aparece que es la 1.37. Una vez instalado, podemos crear el clúster con Kubernetes, pero antes de esto necesitamos darle permisos al usuario. Entonces, con esto, con el siguiente comando, podemos darle permisos. En este caso, aquí donde dice Fercho, ingresaremos el nombre de nuestro dispositivo, que en este caso, como se puede ver aquí arriba, sería Fercho, pero ahí ya sería de cada quien en su computadora como se llama. Y seguiremos con el siguiente comando, que es para darle permisos. Entonces, una vez esto, ya Minikube tiene los permisos de Docker y de Kubernetes para crear el clúster. Entonces, crearemos el clúster con Minikube start driver igual drive, que podemos ver ya empieza a crearse. Como esta es la primera vez que ingresamos a Minikube, descarga el clúster, que como pueden ver, 37 megabytes. Entonces, ahorita es la primera instalación, pero luego cuando ya lo iniciamos para hacer prácticas es un poco más rápido. Entonces, ahorita esperaremos. Ok, como ya podemos ver que ya ha terminado la instalación y ya se ha iniciado el contenedor, podemos ver desde Docker Desktop, que ya está iniciado el contenedor y aquí lo podemos ver.
Y para observar que esté bien hecho, con este comando miramos los nodes. Es aquí Minikube, que de igual forma como aparece en la aplicación, podemos ver que ya se inició. La documentación la podemos encontrar en el mismo lugar de Kubernetes. Como ya lo había dicho, Minikube es una pequeña aplicación de Kubernetes para su uso simple. Aquí encontraremos cómo instalar Minikube y cerca de comandos para poder usar como pausarlo, pararlo completamente o iniciarlo. Entonces proseguiremos con la instalación en Windows. Ok, ahora procederé a explicar cómo instalar Kubernetes en Windows. Esto es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es seguir la guía de Kubernetes. Pero antes de ello necesitamos entrar al Control Panel y ir a encender o apagar los features de Windows. Y nos tenemos que asegurar que Hyper-V está encendido. En mi caso ya lo he encendido, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es descargar el exe. Vamos a usarlo desde el comando de curl, pero primero vamos a crear la carpeta donde lo vamos a guardar. Pero en este caso es en el disco C directamente. Entonces vamos a crear el archivo, la carpeta donde se va a guardar, y ahora procederemos a descargarlo. Esperamos un momento, esto no va a tardar mucho, realmente el peso es bastante pequeño, y después de que apenas se termine lo que tenemos que hacer es ir a, listo, terminó. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ir a editar las variables de entorno de nuestro sistema y asegurarnos de agregar la dirección del archivo que acabamos de descargar. Entonces editamos, y si nos damos cuenta ya aparece aquí CKubectl, entonces con eso ya estamos perfectos. Entonces ahora lo siguiente, lo único que nos faltaría por hacer según la documentación es entrar a Docker, ir a los ajustes de Docker y en Kubernetes encender la opción. Entonces lo aplicamos, esto me dice que tiene que instalar, hacer una pequeña descarga, esperamos un poco que la descarga termine. Ahora tal vez pensaríamos que tenemos que instalar Minikube, pero al estar utilizando Kubernetes desde Docker, esto se encarga, estamos diciendo a Docker que se encargue de la creación de los clusters, entonces no es necesario. Sabemos que utilizamos los Minikube para la creación de clusters, por ejemplo, cuando usamos Kubernetes desde una máquina virtual. Ahora podemos verificar que la versión de Kubernetes está instalada correctamente. Ok, ahora lo que quiero explicar que es lo que es un pod. Recordemos que un pod es la unidad mínima donde podemos guardar uno o más contenedores. Entonces, la estructura de un pod va a ser bastante similar en todas las prácticas. Entonces, indicamos la versión de API, esto normalmente un archivo YAML, luego el tipo de archivo, en este caso, como decimos, es un pod. En metadata, cómo va a ser reconocido dentro del clúster nuestro pod. Entonces, en este caso, podemos ver que fue ejemplo pod y luego especificamos toda la información de nuestro pod. En este caso, vemos que en el container especificamos el nombre del contenedor que va a ser el Nginx container, la imagen en Nginx y el puerto en el cual se va a llevar a cabo esto. Entonces, ahora vamos a ver una práctica más común que sería el uso de dos contenedores. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando dos contenedores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que vamos a compartir la red, vamos a compartir el almacenamiento en un mismo pod, pero haciendo dos servicios a la vez. Entonces, como podemos ver, realizamos el pod y en este caso la metadata va a ser dos contenedores, pues lo vamos a manejar desde fuera, ya desde el kubectl, la línea de comandos. Entonces, ahora cada contenedor vamos a tener puesto el nombre de cada uno. En la imagen, en este caso, usar Python 3.6 Alpine, ya que esta es una de las versiones más ligeras de Python, y luego vamos a utilizar este comando, que es lo que estamos haciendo. Estamos creando un index.html dentro de nuestro contenedor, el cual va a tener hola desde contenedor 1 y adiós desde contenedor 2. Y si nos damos cuenta, anteriormente indicamos el puerto, pero ahora aquí dentro del comando estamos indicando el puerto de otra manera. Entonces decimos que cuando estamos en HTTP, el servidor va a estar en 8082 o en 8083. Entonces, si nos damos cuenta, esto ya es una práctica más común a la hora de utilizar esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría construirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle kubectl apply-f y ahora el nombre del contenedor. Entonces, sabemos que es dos contenedores y la extensión. Entonces nos dice que dos contenedores fue creado exitosamente. Ok, entonces yo qué puedo verificar ahora. Primero podemos verificar que se haya creado el pod. Entonces decimos a kubectl que nos devuelva los pods y tendremos que ver ahí nuestros dos contenedores. Entonces ya tenemos dos contenedores, dos de dos, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pedirle a kubectl que nos describa esos contenedores. Entonces vamos a
Bueno, ese pod, entonces vamos a escribirlo, entonces, dos contenedores. kubectl describe pod dos contenedores y nos da la información general, las condiciones en las que se realizó. Entonces, inicializado, si está listo, los volúmenes, que prácticamente lo que decíamos, ¿verdad? Que van a compartir el mismo volumen, y luego los eventos. Entonces, nos damos cuenta, es que el schedule, si fue normal, el pool y toda esta información. Entonces, nos da información de si fue creado, asignado correctamente. La imagen que fue, entonces nos dice que fue pool, el container image 3.6 paint, dice, ya estaba presente en la máquina y toda esa información general. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda verificar que todo esto esté corriendo de manera correcta. Entonces vamos a usar el comando kubectl port forward pod subcontainers. Bueno, en este caso los contenedores. Y ahora lo que nos toca indicar por último, si recordamos, es que tenemos dos contenedores. Entonces, si yo les hice eso, ¿cómo sabíamos cuál de los dos se va a ejecutar? Entonces, pues vamos a ir directamente a que está en el puerto 8082. Entonces, le damos y ya nos dice que ya está escuchando. En un momento les haré la demostración porque estoy compartiendo el terminal. Entonces, y lo mismo si quisiésemos entrar al otro contenedor. Entonces, pero en vez de 8082, 8083. Y si nos damos cuenta, ya nos indica que esto ya se está escuchando. Entonces, ahora voy a hacer el cambio para hacer la demostración de que ya están funcionando. Ok, entonces ahora lo que queremos es verificar que está funcionando correctamente en nuestros puertos los index que levantamos, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ir al local host 8082 y sabemos que desde contenedor, hola desde contenedor era de contenedor 1. Entonces, la idea de esto es demostrar, ¿verdad? Que podemos usar dos servicios a la vez, dos contenedores a la vez en un solo pod. Entonces, si yo vengo aquí desde 8083, si nos damos cuenta va a decir adiós desde contenedor 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que por más que desde un solo pod queramos lanzar dos contenedores, estos van a compartir la red, van a compartir almacenamiento y van a estar funcionando de la manera correcta. Lo único que tendremos que indicarles es qué puertos tendría que utilizar cada uno o cosas similares, pero los dos funcionan de la manera correcta y de la manera esperada. Ok, ahora lo que vamos a pasar a explicar es lo que son una réplica. En las réplicas en Kubernetes son copias de un pod. Nosotros determinamos el número de réplicas y estas nos sirven para mantener nuestra aplicación y asegurarnos que siempre esté disponible y puede manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo, ya que lo que hacemos es crear copias idénticas con la misma configuración de nuestros pods. Entonces nosotros vamos a ir definiendo el número y Kubernetes se va a encargar de crear los pods necesarios, reemplazar cualquier pod en caso de que falle, que esta es una de las claves del uso de esta, y también va a escalar hacia arriba o hacia abajo según lo que nosotros definamos. Entonces, entre los usos más comunes que tenemos es la alta disponibilidad. Como mencionamos, si una falla, otra réplica sigue funcionando. El balanceo de cargas se distribuye entre las múltiples réplicas para asegurarnos de que el funcionamiento de nuestro servicio se mantenga, o de nuestra aplicación. También podemos aumentar el número de réplicas para manejar más tráfico. Y una de las ventajas también es que Kubernetes nos permite actualizar sin interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ir actualizando una réplica de réplica en réplica sin ni tener que botar las demás. Entonces esto sería un rolling update. Y también tenemos la tolerancia a fallas, que era lo que mencionamos. Si una réplica se cae, Kubernetes la reemplaza automáticamente. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se estructura una réplica. Entonces en este caso el API version va a ser apps-b1, que es necesaria para los recursos como réplica set. Luego el tipo, como estamos manejando un réplica set, entonces ese será el tipo réplica set. El metadata es el nombre que le vamos a dar a nuestro réplica set. En este caso le decimos dar webduo rs o duo de webs réplica set, ya que esto es similar a la práctica anterior en la que vimos que levantábamos dos webs a la vez. Entonces entre los labels tenemos app webduo, que esto lo que es de asignarle un label para identificar ese réplica set o una etiqueta. Entonces ahora lo que vamos a ver es el manejo de especificación de las réplicas, que en este caso tenemos tres y tenemos un selector en el cual, ¿qué es lo que nosotros vamos a indicar? En el selector busca los pods que tengan la etiqueta webpair. Entonces esta es la clave de todo esto. Entonces match labels, entonces que coincida con las etiquetas, entonces va a ser webpair. Y luego ya pasamos a la parte del template. Entonces define cómo va a ser cada pod que el réplica set cree. Entonces aquí va a ser lo mismo, tiene que coincidir con el que el réplica va a buscar, que es el que indicamos aquí arriba. Entonces aquí le decimos que el template va a ser webpair. Y ahora ya pasamos a las especificaciones. Y esto es similar a lo que ellos manejaban antes, ¿verdad? Donde nosotros indicamos en las especificaciones de los contenedores
el nombre, la imagen, Python 3 seguimos usando, 3.6 Alpine, y luego pasamos al comando en el cual vamos a crear dentro del index de nuestro contenedor 1 un hola desde web 1 réplica, y también esta está levantada en el puerto 82, y luego tenemos también el hola desde web 2 réplica, y esto va a ser en el puerto 183. Entonces, si nos damos cuenta, lo que cambiaría sería esta parte en la cual nosotros vamos a especificar que la réplica con con qué etiqueta tiene que buscar, y luego nosotros vamos a crear esa etiqueta. Entonces, ahora vamos a correr esto para hacer una demostración. Entonces, empecemos creando nuestro réplica set y lanzando los pods. Entonces, para ello necesitamos kubectl apply "-f", y le vamos a decir que el nombre de nuestro archivo, que en este caso es la réplica.yml. Entonces nos dice que fue creado correctamente, sabemos que WebDuo fue el nombre que le dimos dentro del archivo, ¿verdad? Para que sea reconocido dentro de Kubernetes. Lo siguiente que será, vamos a utilizar kubectl get pods. Recordemos que eso nos devuelve todos los pods que tenemos, pero ahora vamos a agregarle que nos dé aquellos que tengan en app la etiqueta web-pair. Esta fue una etiqueta que nosotros le dimos dentro del archivo YAML para decirle a réplica set que aquellos que tengan esa etiqueta les crearon una réplica. Y si nos damos cuenta, tenemos 3 réplicas o 3 pods. Entonces, sabemos que cada uno de estos pods tiene 2 contenedores adentro. Entonces, todo está funcionando bastante bien. Entonces, sigamos. Creamos la kubectl que nos devuelve todos los réplicas set. En este caso, solo hemos creado uno, que es el que tiene el namespace de WebDuo RS. Entonces, tiene 3 deseados, 3 actualmente y 3 listos. Entonces, todo está funcionando bastante bien. Incluso podríamos decirle a kubectl que nos describa todos los réplicas set que sean de nombre web duo-rs. Y vamos a obtener toda la información de nuestro réplica set que acabamos de crear hace un momento. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Pues lo que podemos hacer ahora es ir hacia el puerto 182 donde tenemos, pero para esto lo primero que vamos a necesitar es obtener el nombre de nuestros pods. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pedirle a kubectl que me lleve que levante en el puerto 8082. Anteriormente, si recordamos, nosotros le indicábamos simplemente el nombre de nuestro archivo, pero ahora resulta que WebDuo RS tiene 3 versiones, entonces nosotros tenemos que agregarle al WebDuo nuestras RS. Si esto sí fuera un pod simplemente, entonces con eso bastaría, pero como esto es un pod con 3 réplicas, entonces tenemos que agregarle el último código que nos va a indicar cuál de todos los pods vamos a levantar. Entonces, y le decimos que esto va a ser en el puerto 8082. Entonces ahora nos dice WebDuo RS. Oh, perdón, por error le indiqué aquí un guión. Entonces, si nos damos cuenta, esto ya me está mostrando que están levantados. Entonces, ahora voy a cambiar yo. Entonces, yo me encuentro desde mi puerto 8082 ya con la página levantada, en este caso el index, que me dice hola desde web 1 réplica. Entonces, si nos damos cuenta, si yo recargo, me dice que está manejando la conexión para el puerto 8082. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero entrar, si recordamos, este WebDuo por eso se llama WebDuo RS, es un dúo de páginas, que es decir, que son 2 contenedores dentro de un mismo pod, pero en este caso estamos aplicando lo de las réplicas. Entonces, yo quiero entrar al puerto 8083, entonces con esto yo voy a levantar el servicio en el puerto 8083. Yo entro y me dice hola desde web 2 réplica. Eso está funcionando bien, es como el ejemplo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ¿qué cambia de esto? Entonces, si yo quiero si yo en vez de ir al primer pod, porque lo que yo tengo son 3 pods iguales, es decir, 3 copias de un mismo pod, eso quiere decir que si yo voy en vez de entrar al primer pod que acabamos de revisar, entro al nwpvg, digamos, yo voy a recargar ahorita el 8083 y el 8083 se va a caer porque ya no tiene ninguna conexión. Entonces, yo antes estaba apuntando al primer pod, voy a apuntar al segundo pod, pero sigo apuntando al segundo contenedor de ese pod. Es decir, todos tienen 2 contenedores que tienen el mismo contenido. El contenedor 1 de los 3 pods es igual y el contenedor 2 de los 3 pods es igual. Entonces, si yo en vez de entrar al primero, ahora voy a entrar al segundo. Ahorita que yo recargo, si nos damos cuenta, hola desde web 2 réplica. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo que nosotros vamos a crear copias de un pod y todos esos contenedores que están dentro vamos a copiar su contenido, su configuración y su comportamiento. Entonces, por eso es que esto está pasando. Entonces, si vamos al 8082, yo ahora voy a detener al 8082, lo voy a recargar y este se va a caer.
Entonces, ahora en vez de yo acceder al primer pod, voy a acceder al tercer pod. ZR RHRV. Entonces, si nos recordamos, este dúo de pods lo único que nos pregunta para levantarlo, solo necesitamos indicar si es puerto 8082 o puerto 8083. Lo levantamos, yo voy a recargar y ahora que recargué ya me manda. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros accedimos primero a este pod y luego al tercer pod. Entonces, con esto queda verificado el funcionamiento de las réplicas y cómo es que sí, no importa qué réplica nosotros entremos, el contenido va a ser el mismo como lo configuramos en el pod original. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de los deployments en Kubernetes. Primero, ¿qué es un deployment? Es un contenedor dentro de Kubernetes que maneja actualizaciones, rollbacks o escalamiento de varias aplicaciones. ¿Para qué sirve un deployment? Un deployment nos sirve para lanzar o desplegar varias aplicaciones, como puede decirlo, dentro de un contenedor, mantener la disponibilidad por si se cae alguna. El deployment rápido crea otra réplica y sigue trabajando de manera. Igual, esta nos sirve para poder actualizar todas las versiones que están dentro de este o hacer rollbacks de cualquier error a una actualización. ¿Cómo creamos un deployment? Hay dos formas para crear este. Primero sería con kubectl eh, apply-f deployment. De esta forma, creamos un deployment por medio de un YAML. Como ya lo han explicado antes, en un momento os explicaré cómo está estructurado el YAML y aquí podemos crear el deployment. La otra forma que sería con un comando directo, que es un poco más largo, sería con kubectl create deployment nginx, que sería como la imagen que vamos a usar. Deployment, la imagen, que en este caso sí sería nginx. Nginx, latest. Y las réplicas queremos que sean, que en este caso serían 3. Esta sería la segunda forma de crear un deployment, como lo digo, de una forma más rápida. Entonces, primero creamos el archivo YAML, que en este caso yo lo creo con Vim nginx deployment.yml. Este ya lo tengo creado, entonces solo vamos a observar lo que se encuentra dentro. Primero, ¿cómo se estructura? La API version es la versión de API de Kubernetes con la que se va a usar el deployment. El kind, como es el tipo, sería un deployment. La metadata sería el nombre, que sería nginx deployment. Ahora las especificaciones del deployment. Va a crear 3 réplicas, como ya lo han comentado antes, son los pods. Y ahí metadatos de cómo se encontrarán los pods en la búsqueda, que sería con nginx. Más abajo podemos encontrar las especificaciones de cada pod, que sería con el nombre de nginx, con la imagen del mismo, y que se encontrarían en el puerto 80. Esta sería la estructura del primer YAML. Ahora, la estructura para el segundo YAML que utilizaremos sería nginx deployment, eh, deployment-test.yml. ¿Cuál es la diferencia? De igual forma, creamos la versión de la API con Kubernetes, que sería el tipo de deployment. La diferencia con el anterior, que sería un poco más básico, es que este guarda un historial de las actualizaciones que se van haciendo, como anotaciones. Entonces aquí, como podemos ver, un ejemplo sería cambios en el puerto de Nginx, que sería en el puerto 80. Entonces, eso en momentos mostraré cómo es que se muestra. Y de igual diferentes nombres para no repetirlos y que no se confundan. Ahora sí, vamos a ver cómo se crea un deployment. Como primer paso necesitamos tener el Minikube encendido o activado.
Como ya lo había mostrado aquí en Docker, ya se muestra que está activo. Entonces no habría ningún problema. Igual, para poderlo activar, utilizamos Minikube Start para poder usarlo. Como primero, lanzamos el primer deployment, que sería con kubectl, kubectl apply nginx deployment.yml. Como podemos ver, lo aplicamos y ya fue creado. Para poder verlo, utilizamos el comando kubectl get deployment. Ya podemos ver aquí que sea el nombre del deployment, que están los tres réplicas que le dijimos que se crearan, si está disponible y el tiempo en el que se ha creado. Igual podemos observar los tres spots. Como podemos ver aquí, ya se lanzaron las tres réplicas y que ya están en un estado que están corriendo. Entonces ahorita procedemos a lanzar el segundo YAML. Sería kubectl apply -f y ya lo lanzamos. Ahora, como un ejemplo, como ya lo decía en el segundo YAML que registra un historial de las actividades que se hace, haré una actualización y mostrará cómo es que queda el historial. Eh, Como lo podemos ver aquí, es la primera revisión y el cambio que se puso fue que se cambió el puerto, o como ya lo habíamos visto en el ejemplo, que entre comillas decía la descripción del cambio que se hizo. Y así se pueden realizar varias revisiones y varios cambios en este YAML, en este deployment. O si no, como más detallado, podemos ver em, los cambios que se están haciendo con el siguiente comando. En este comando ya miramos más detallado todos los cambios que se hacen en el puerto, las descripciones, las réplicas, de forma más detallada. Entonces, este ejercicio nos sirve para ver cómo sirven los deployments, de qué manera desplegar las réplicas, mantenerlas actualizadas o hacerles gestión a cada una. Y esto sería. Bueno, ya que hemos terminado nuestras prácticas que han realizado nuestros dos compañeros, pues les voy a explicar un poquito más sobre los conceptos básicos que ya se han visto, ya que mis compañeros en las prácticas que ellos realizaron, pues explicaron un poquito más sobre qué eran estos conceptos y los conceptos que ellos pudieron haber dicho y pudieron haber implementado durante el uso de Kubernetes fueron este pod, un nodo, un clúster, eh, también lo que es un deployment, un service, un namespace, un label, un annotation, un config map y secret y un kubelet. Estos conceptos básicos son muy importantes que nosotros podamos entenderlos, ya que pues si nosotros no tenemos esto, no vamos a poder trabajar muy bien y de la mejor manera en Kubernetes. Ahora les voy a presentar acerca de los comandos que son básicos
que podemos utilizar dentro de Minikube y Kubernetes. Para Minikube, los comandos básicos que nosotros podemos listar, se podría decir en este caso, es Minikube Service, Minikube Image LS, Minikube Image Load, Minikube Dashboard y Minikube Start. Estos comandos son los, se podría decir, los más básicos que nosotros podemos implementar para poder trabajar. Ahora, los comandos de Kubernetes que serían dentro de todo lo que nosotros podemos implementar serían los pods. En los pods nosotros tenemos los comandos que sería krun, kgetpods, ktapply -f pod ya ml o kgetpods o kdeletepod. Nosotros solo lo dejamos como k, pero también se puede trabajar como kubectl. También tenemos el otro apartado que podría ser réplica set, podría ser también deployment. Más abajo nosotros encontramos también para poder lanzar algunos servicios, para obtener, para nosotros poder describirlos sobre qué es un service. Y también tenemos para los namespace que podría ser como sería que K, get NS o K get pods, y donde se pone el namespace. Hasta abajo también tenemos para los contextos, que sería kconfig current concept o kconfig view o kconfig set context, ccontext namespace, ccluster minikube user minikube. Y también tenemos para limit range, que también es muy importante que nosotros siempre sepamos un poquito más sobre eso, ya que siempre nos va a servir para que em, Kubernetes si trabaje bien. Está también resource quota. Más abajo también tenemos para meter comandos o ingresar comandos que diré en config maps o en los secrets. También para los volúmenes, que los volúmenes sí son muy importantes en Kubernetes porque esos son los que nos ayudan a levantar e implementar nuestros servicios que nosotros queremos tener. Y también tenemos como último que sería para desplegar una aplicación de ejemplo que podrías iniciar con los comandos de kubectl apply -f y ponemos nuestro link y siempre poniendo el punto .jam. Y también está kubectl getPost nGame y el nombre, ¿verdad? De cuál es nuestro servicio o nuestro namespace. Y también el kubectl port forward y el nombre del pod, donde vamos a especificar el puerto. Y más abajo, por favor. Y como último comando que sería kubectl get ing -n game 2048. Entonces, estos son los comandos más básicos que nosotros podemos obtener podemos ingresar, perdón, durante la implementación que nosotros podemos tener durante cuando vamos a trabajar en Kubernetes. Ahora vamos a tener como último punto, serían las conclusiones que nosotros como grupo hemos llegado a tener, ya que pues es muy importante siempre dar una conclusión acerca de un tema que pues se ha visto. Entonces, como conclusión, nosotros llegamos al punto y a opinar que Kubernetes es una plataforma flexible y extensible que permite automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Aunque digamos, en este caso, Kubernetes no sea un PaaS, eh, que sí un PaaS que sea de la mejor manera, pero siempre Kubernetes nos da muchos servicios para, para poder levantar de mejor manera nuestros clústeres. Entonces también a lo otro que podemos llegar es de que, ya que, digamos, Kubernetes nunca compila o no compila el código ni nos provee servicios de aplicación, pero lo que sí nos puede ofrecer Kubernetes es que siempre los componentes son muy esenciales para construir nuestras soluciones que puedan ser personalizadas y que también,
Kubernetes, su utilidad siempre va a radicar en mantener el estado deseado de forma autónoma, ya que esta nos va a facilitar el desarrollo de sistemas robustos, escalables y adaptables a distintas necesidades. Y ese sería como último punto de nuestra presentación de el uso y la definición de sobre qué es Kubernetes. Muchas gracias.